Esta noche, en Relatos de Medianoche, te invito a un recorrido por la mente más oscura de la literatura. Escucharás 3 narraciones de Edgar Allan Poe, el maestro del terror psicológico y la venganza silenciosa. Comenzamos con la primera narración, un brindis de engaño y muerte, donde el orgullo será sellado entre muros de piedra. Esta es El barril de amontillado. Apaga las luces y deja que la oscuridad te hable. Hay ofensas que el alma puede soportar, pero hay una sola, que despierta el deseo de venganza. Y cuando el insulto llega, ya no hay marcha atrás. Esta es la historia de una venganza perfecta, silenciosa, calculada. La historia de cómo un hombre selló a otro entre las sombras eternas de la piedra y el vino. Había soportado 1000 injurias de Fortunato, pero cuando llegó el insulto, juré vengarme. No lo dije en voz alta. No dejé entrever mis intenciones, porque no basta con castigar, hay que hacerlo impunemente. Una venganza no es verdadera si el ofensor no sabe quién lo ha vencido. Seguí tratándolo como siempre, con sonrisas, cortesía y aparente amistad. Él jamás imaginó que detrás de mi sonrisa se escondía la determinación de arrebatarle la vida. Fortunato tenía un punto débil: su orgullo. Era un gran conocedor de vinos, o al menos eso creía, y en eso encontré el arma perfecta. Una tarde, en pleno carnaval, lo encontré entre la multitud. Iba disfrazado de bufón, su traje lleno de colores, su gorro adornado con cascabeles que tintineaban al ritmo de su embriaguez. Me saludó con entusiasmo. Yo también fingí alegría. «Querido Fortunato», le dije, «qué suerte encontrarlo. He recibido un barril de amontillado, pero temo que me hayan engañado». «¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible», respondió él exaltado. «Por eso mismo necesito su opinión. Pensé consultarlo, pero como no lo hallé, iba a buscar a Lucchesi». «Lucchesi, ese no distinguiría un jerez de un amontillado». «Entonces venga conmigo», le propuse. «Pero está usted resfriado, amigo. Mis bodegas son frías y húmedas». «No importa», dijo riendo. «Vamos, amontillado». Y así, tomándome del brazo, descendimos hacia las catacumbas de mi familia. Los criados no estaban. El carnaval los había alejado, justo como yo quería. Encendimos antorchas y caminamos por los pasadizos húmedos. Las paredes rezumaban salitre, y el eco de nuestros pasos se perdía entre esqueletos y barriles. El aire se volvía más denso a medida que bajábamos. «¿Ese salitre?», dijo Fortunato, tosiendo con fuerza. «Sí, cada vez hay más humedad. Deberíamos volver». «No, dijo entre risas. «Amontillado». Le ofrecí un trago de vino para calmar su tos. Brindó con aire fanfarrón. «Bebo», dijo, «a la salud de los muertos que nos rodean». «Y yo por la larga vida de usted», respondí. Seguimos caminando entre tumbas, cráneos y sombras. Fortunato hablaba sin parar y sus cascabeles resonaban como un eco macabro en aquel silencio. Llegamos al fondo de una cripta profunda. En el muro del fondo había un hueco oscuro, apenas visible a la luz de las antorchas. «Ahí está el amontillado», le dije. Fortunato, tambaleante, entró riendo en aquel estrecho espacio, y en un instante lo encadené al muro. El sonido del hierro se mezcló con su respiración confundida. No dijo nada, solo me miró, sin entender. «¿El amontillado?», balbuceó. «Sí», le respondí con calma. «El amontillado». Entonces tomé una paleta y de un montón de piedras y mortero empecé a tapiar la entrada del nicho. Al principio guardó silencio, pero cuando la pared llegó a la altura de su pecho, comenzaron los gritos. Furiosos, desesperados, llenos de terror. Yo
Me detuve a escucharlos. Los gritos rebotaban entre los huesos. Los contesté uno por uno, gritando más fuerte que él, hasta que se hizo el silencio. Seguí trabajando, una hilada tras otra, hasta dejar apenas un hueco. De pronto una risa ronca salió del interior. ¡Ja, ja, ja! ¡Buena broma, amigo! Lo que reiremos luego en el palacio. ¿Sí? Le dije. El amontillado. Por el amor de Dios, Montresor, clamó entonces. Sí, respondí. Por el amor de Dios. Esperé respuesta. Pero no la hubo. Llamé su nombre una vez más. Nada, solo el débil sonido de sus cascabeles. Coloqué la última piedra, la cubrí de argamasa y levanté nuevamente la vieja pared de huesos que ocultó su tumba secreta. Durante 50 años, nadie ha vuelto a tocarla. In pace requiescat. Descanse en paz. La venganza perfecta no deja huellas, no se grita, no se presume, solo se ejecuta. Y en las sombras de las catacumbas, Fortunato aún sonríe entrapado entre piedra, vino y silencio eterno. Pero la oscuridad de Poe no termina aquí. En su universo, la culpa siempre regresa, a veces con garras, a veces con un maullido que atraviesa los muros del alma. Prepárate para la siguiente historia, donde la locura se convierte en castigo y el remordimiento toma forma de sombra. Esta es la segunda narración de esta noche, El gato negro, de Edgar Allan Poe. Esta historia no es un simple relato, es la confesión de un alma atormentada, una advertencia para quienes creen que pueden escapar de su propia conciencia. Bienvenido a Relatos de Medianoche. Apaga las luces y escucha con atención. Desde niño, siempre fui amante de los animales. Mi casa estaba llena de ellos: perros, aves, conejos y un gato negro, al que llamaba Plutón. Era mi favorito. Me seguía a todas partes y parecía comprender mis pensamientos. Pero el destino tenía otros planes. Con el paso de los años, me entregué al vicio del alcohol, y ese veneno empezó a pudrir mi mente. De hombre cariñoso me volví violento. Golpeaba a mi esposa, maltrataba a los animales, excepto a Plutón. Hasta que una noche, bajo la influencia de la bebida, el gato me evitó. Sentí una furia que no puedo describir. Lo sujeté y con una navaja le arranqué uno de sus ojos. Desde ese día, algo cambió dentro de mí. Era como si su mirada, aunque herida, siguiera juzgándome. Semanas después, la culpa me consumió, pero no el arrepentimiento. En un arranque de ira, colgué al pobre animal de un árbol. Aquella noche, mi casa se incendió. Entre las ruinas, en la pared carbonizada, se veía claramente la silueta de un gato con una cuerda alrededor del cuello. Creí que la locura me estaba devorando. Pero el destino aún no había terminado conmigo. Una noche en una taberna vi otro gato negro. Era idéntico a Plutón, salvo por una pequeña mancha blanca en su pecho. Lo llevé a casa y mi esposa, feliz, lo adoptó. Sin embargo, pronto comenzó a atormentarme. Aquel gato me seguía, me observaba, y su mancha blanca parecía transformarse, día tras día, en la figura de una orca. Intenté mantener la calma, pero su presencia era insoportable. Una tarde bajamos al sótano. El gato me seguía, como siempre. En un arrebato de furia levanté un hacha para matarlo. Mi esposa intentó detenerme, y entonces la golpeé. Cayó sin un grito, fría, silenciosa, muerta. Con precisión enfermiza, abrí un hueco en la pared del sótano y oculté su cuerpo. Sellé el muro y, satisfecho,
Esperé que la policía no descubriera nada. Durante días, el gato desapareció. Creí que al fin había logrado librarme de él. Pero el destino no olvida. Cuando los agentes registraron la casa, yo me mostré tranquilo. Nada parecía delatarme, hasta que uno de ellos golpeó la pared del sótano, y entonces se escuchó un maullido, un lamento profundo, ahogado proveniente del interior del muro. Derribaron los ladrillos y ahí estaba el cuerpo de mi esposa, y sobre su cabeza el gato negro, vivo, chillando con furia, delatando mi crimen. Dicen que nadie escapa de su conciencia. Yo intenté huir y mi castigo vino con garras y maullidos. Quizá fue un espíritu, o tal vez solo el reflejo de mi propia culpa. Después de escuchar El gato negro, nos adentramos en otro relato donde la conciencia se convierte en verdugo. En El corazón delator, Edgar Allan Poe nos muestra cómo la paranoia y la obsesión pueden devorar la mente de un hombre, llevándolo a cometer actos inimaginables. Comencemos. Siempre he sido nervioso, horrorosamente nervioso. ¿Pero por qué decís que estoy loco? La enfermedad no destruyó mis sentidos, los agudizó. Podía escuchar las cosas del cielo, de la tierra y hasta del infierno. ¿Loco yo? No. Y ahora os lo demostraré contándoos cómo ocurrió todo. No sabría decir cuándo nació la idea. Solo sé que, una vez que se alojó en mi mente, no me dio descanso ni de día ni de noche. No odiaba al viejo. Jamás me había hecho daño alguno. Tampoco ansiaba su dinero. Lo que me atormentaba era su ojo. Sí, ese ojo pálido, azul, vidrioso, como el de un buitre. Cada vez que me miraba, se me helaba la sangre. Y así, lentamente, germinó en mí una idea: librarme para siempre de ese ojo. Pero no penséis que obré sin razón. Los locos no razonan. Yo actué con precisión, con método, con calma. Durante 7 noches seguidas fui más amable que nunca con el anciano. Y cuando el reloj marcaba las 12, abría su puerta con infinita suavidad. Una rendija apenas por donde deslizaba mi linterna cubierta, dejando escapar solo un hilo de luz, directo al maldito ojo. Durante 7 noches lo encontré cerrado, y no podía matarlo así, porque no era el hombre, era su ojo el que me enloquecía. La 8ª noche fue distinta. Nunca había sentido mis sentidos tan vivos. Movía la puerta con tanta lentitud que la aguja de un reloj habría avanzado más rápido. Y de pronto, el viejo se movió. «¿Quién anda ahí?», susurró. Yo permanecí inmóvil, sin respirar. 1 hora. Una eternidad. Entonces, escuché un gemido. Un sonido débil, sofocado, el que solo nace del terror absoluto. Lo conocía bien, porque muchas noches había vibrado dentro de mí mismo. El viejo estaba despierto. Sabía que algo lo observaba. Intentaba convencerse de que era el viento, un grillo o un ratón. Pero la sombra de la muerte ya había pasado por su habitación, y la víctima, aunque no lo veía, la sentía. Con una lentitud insoportable, abrí la linterna. Un rayo delgado como el hilo de araña se proyectó sobre el ojo. Estaba abierto, fijo, frío, azul. El ojo del buitre. Y entonces lo escuché. Un sonido sordo, ahogado, constante,
como un reloj envuelto en algodón. El corazón del viejo latía con fuerza. Cada golpe avivaba mi furia. El sonido crecía y crecía. Me temblaban las manos, mi pecho ardía, hasta que me dominó un solo pensamiento. Alguien podría oírlo. Entonces grité, abrí de golpe la linterna y me lancé sobre él. Solo alcanzó a soltar un grito, uno, y luego, silencio. Toqué su pecho. Nada. El corazón se había detenido. El ojo por fin estaba cerrado. Para siempre. ¿Aún me crees loco? Escuchad lo que hice después. Despedacé el cuerpo con cuidado, la cabeza, los brazos, las piernas, y escondí cada resto bajo las tablas del suelo. Nada, ni una gota, delataba mi obra. Eran las 4 de la madrugada cuando alguien llamó a la puerta. 3 oficiales de policía. Un vecino había oído un grito. Los recibí con serenidad, sonriente. Les mostré toda la casa, incluso la habitación del viejo. Les invité a sentarse. Mi seguridad era total. Me senté justo sobre las tablas que ocultaban el cadáver. Charlamos un rato. Reían. Y yo también. Pero de pronto, un sonido. Muy débil al principio, luego más fuerte y más. Un ruido sordo, ahogado, persistente. El mismo corazón que creía haber silenciado. Hablaba cada vez más alto para disimularlo, pero el sonido crecía, ensordecedor, implacable. Me ardía la cabeza, los oídos. Los oficiales seguían sonriendo, conversando como si nada. Pero yo sabía que lo oían. Sabían la verdad. Se burlaban de mí. Y entonces grité: «¡Miserables! No disimuléis más. Confieso el crimen. Arrancad esas tablas. Ahí está. Ahí está el latido de su espantoso corazón». Y así termina la historia de El corazón delator. Un susurro de locura y culpa que aún late bajo el suelo del alma humana. Si te atreves, escucha otro de nuestros relatos de medianoche. Suscríbete, deja tu huella en la oscuridad y recuerda, el corazón siempre habla. Estas 3 historias de Edgar Allan Poe nos han mostrado que la venganza, la culpa y la obsesión pueden habitar en los rincones más oscuros del alma humana. Desde el vino que encierra un destino mortal, pasando por la mirada que despierta la locura, hasta el latido que revela nuestra culpa. Si estas historias te estremecieron, déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. Suscríbete al canal y regálanos un me gusta para seguir explorando juntos los misterios de la noche y los secretos más profundos del alma humana. Y recuerda, la noche aún guarda sus secretos. En el próximo video te acompañaré a dormir relajadamente, dejándote llevar por susurros, sombras y relatos que calman, pero que también hacen reflexionar.